Hola maestro, ¿cómo Hola está? chicos, buenas tardes, ya buenas tardes. Hola Gaby, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Les pido por favor a todos que prendan su cámara. Recuerden que es indispensable que la tengan prendida. Maestro, Y a los que no la tengan van a ser a los que más preguntas les voy a hacer. maestro, yo la puedo dejar apagada, es que se está cargando mi cel y pues en eso estoy porque no tengo Zoom en mi compu. No te preocupes, está bien. Solo por esta vez, Adrián. Maestro, y yo puedo apagar la mía. Es que ese filtro desde ayer tuve una clase igual y no se podía quitar esto porque no es mi cuenta. O sea, es la de mi hermano. Ajá. Entonces, él lo tiene puesto, pero no sé cómo lo puso y no está aquí. Se fue al hospital. No te preocupes. Mira, te vas a donde dice detener video. ¿Sí? En- Hay una ¿Dónde? donde dice video, detener video, donde está la cámara. Hay como Ajá. una cuñita. Abres esa cuña que es para que te dé el menú. Dice ¿Dónde dice elegir un fondo video virtual. settings? Donde dice elegir un fondo virtual. Ajá. Ahí le das clic. ¿Sí? Ay, Sí. Y ya ay, no. quitas el fondo virtual donde dice opciones. Dice fondo virtual, elegir un Uy, fondo virtual. Te aparecen los fondos virtuales y le das donde dice none. no me sale. Bueno, si no, no importa. Me... Bueno. Bien, chicos, bienvenidos. Repito para todos aquellos que acaban de ingresar, es indispensable que pongan su camarita. Los que no tengan puesta su camarita van a ser a los primeros que voy a bombardear con preguntas. Keeper, general. A ver. Aaron Campos, ¿qué me puedes decir de lo que vimos la sesión de ayer respecto a el movimiento de independencia? No importa, Jade, no importa. Gracias por avisarme. ¿Cómo? A ver, ¿qué vimos el día de ayer del movimiento de independencia? Un momentito. Vimos- ¿Dónde está eso? Mm, Güey, qué pedo. no me acuerdo. A ver, Kevin Carrillo, ayúdale a Aarón. ¿Qué fue lo que vimos en del movimiento de independencia? No fue lo de, ¿cómo se llama? De las colis, el movimiento. Ahí es un movimiento muy reconocido, que es el de... A ver, ¿estás ocupando el nombre de otra persona? Ah, no, perdón, maestro, perdón. Es que dice Aarón Campos. Ah, pues no sé. ¿Su nombre es? Se activa, no sé. Ah, ¿Qué nombre ya se es? activó el mío. A ver, Citlali, ¿qué nos puedes contar de lo que vimos ayer? Vimos acerca de Morelos y los ejércitos del sur. Ajá. Hablamos sobre los insurgentes fusilados en Chihuahua, el Ujú. Congreso de Chilpancingo. Y ya. A ver, Aislinn. Virtual. Ay, Prende tu ¿dónde? micro, Aislinn, porque está apagado. Ahora sí, ya. Pues hablamos De lo que te acuerdes, no necesariamente hay que ver los apuntes. ¿Qué se acuerdan que les dije? de la constitución de Atzimpancingo, por qué no fue la primera constitución de México. ¿Por qué no fue? Porque, ¿Por qué no fue apoyada? no, porque en sí el Estado aún no era independiente, no se había concluido con la independencia de México. Entonces, el primer
documento fue en 1824 porque es cuando México ya era independiente. Muy bien, Y fue con Estados Unidos. muy bien. Por ahí alguien dijo que no fue apoyada. ¿Quién fue? Fui yo. A ver, Eduardo, ¿por qué no fue apoyada? Pues porque no muchos estuvieron de acuerdo. No muchos, no muchos estuvieron de acuerdo y aparte, pues no todo el territorio tenía el dominio de los insurgentes, por eso no se le da el vigor como tal. Bueno, ¿alguien más que quiera anotar algo de la retroalimentación de la clase de ayer, el día de ayer? A ver, Fernanda Cantillo, ¿dónde toman prisionero a Morelos? No me acuerdo. A ver, ¿alguien? ¿En qué? No me digan el poblado, díganme en qué territorio, en qué estado. Actualmente, ¿qué estado es? A ver, Gaby Bencomo, dime. ¿Tienes una idea de qué te acuerdas? No, En no el- entré a la clase de ayer. Es que se apagó mi computadora. Ok, Gaby. A ver, alguien que lo sepa, ¿no? En un poblado de Guerrero. En un poblado de Guerrero es donde lo toman prisionero, ¿sí? Y lo llevan a la Ciudad de México y en la Ciudad de México es sometido a juicio. Y es llevado en Ecatepec y ahí es donde lo fusilan, ¿sí? ¿En qué mes lo fusilan? ¿Alguien me dice? 22 de diciembre. Mes de diciembre. día 20. Diciembre, exactamente, diciembre, antes de Navidad. Bonito regalo de Navidad le dan. Ok, y dato curioso, el día que le quitan esto no se los mencioné ayer, el día que someten a juicio eclesiástico y ya le dan un veredicto a este personaje que es Morelos, curiosamente ese mismo día, hace muchos años, él se ordenaba como sacerdote. Entonces son de las curiosidades que hay. Bueno, dejemos a Morelos descansar en paz, ¿sí? Y nos vamos a la tercera etapa de la independencia de México, llamada la etapa de resistencia. ¿Sí? Muere Morelos y al parecer el movimiento había sofocado. Sin embargo, estaban insurgentes, todavía pequeños grupos de insurgentes en la búsqueda de la lucha independentista. Y este periodo se le llama el periodo de la guerra de guerrillas. Son pequeñas guerritas que se van dando en las poblaciones y el principal personaje que encontramos en estas guerras de guerrillas es Vicente Guerrero, ¿sí? Y Vicente Guerrero, ¿en donde pelea? En las montañas del sur de México, lo que es la famosa Sierra Madre. Ahí es donde pelea este personaje, la Sierra Madre Occidental, en la sierra de lo que es el estado de Guerrero. Ahí es donde pelea este personaje. Aquí, en este periodo, va a aparecer un señor que se llama Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina era un español, él era natural español, y llega a la Ciudad de México, pero antes de llegar a la Ciudad de México, él llega a Soto la Marina en Tamaulipas, en el año de 1817. El español, al final de cuentas, él llega con una simple idea. Él estaba enterado de todo lo que pasaba en la Nueva España y sabía que había un movimiento libertador. Y él lo que decía era, hay que sacar, en este caso, al rey, a Fernando VII, del poder de España. Y entonces él se unió a la lucha independentista. Quien invita a este personaje a venir a México
es a Fray Servando Teresa de Mier. Él lo conoce en Londres, Inglaterra. Y él le dice todo lo que estaba pasando en la Nueva España. Y entonces él empieza a sembrar la semilla y te dice, no, pues si quieres liberarte del absolutismo monárquico, pues ve a Nueva España, pelea la causa en Nueva España. Y entonces él se arma de valor y viene a México. Aunque fue muy poca su participación de Mina dentro de la etapa de la independencia, es muy importante. ¿Por qué? Porque el poco tiempo que estuvo él dentro del ejército insurgente, que estuvo peleando con los insurgentes, ayudó ¿para qué? Para que esta parte de la resistencia, para que la lucha independentista no muriera, sino que volviera a tomar nuevos bríos, y entonces da un nuevo impulso al movimiento. A Mina lo terminan fusilando en el año de noviembre de 1817, y él lo capturan en un poblado que se llamaba El Venadito, en Guanajuato, ¿sí? A él lo captura el coronel, Francisco de Orrantía, y pues es fusilado, y aparecen otros personajes que van a darle mayor impulso al movimiento independentista, que son Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Vamos, más bien dicho, al año de 1820, ¿sí? ¿Y qué pasa en España? Bueno, en España hay revueltas, podemos decir que conflictos dentro del territorio. ¿Por qué? Porque la gente no estaba de acuerdo cómo estaba llevando al país Fernando VII. Y entonces lo obligaron a volver a tomar la Constitución de Cádiz, y entre ello hubo muchos grupos que no estaban de acuerdo con las decisiones que se llevaban a cabo. Entonces, a Fernando VII no le queda otra más que restaurar la Constitución de Cádiz. Y entonces esto provoca enojo y malestar en los grupos eclesiásticos, porque recuerden que la Constitución de Cádiz, algo que hacía era, le quitaba muchos derechos a la iglesia, ¿sí? Le quitaba muchos derechos a la iglesia. Y entonces, pues los grupos eclesiásticos, los grupos que estaban cercanos a la iglesia, empezaron a manifestarse en contra de lo que manifestaba la Constitución. Y entonces se empiezan a apoyar el movimiento libertador en México. Este mismo año empieza a darse el acercamiento entre dos personajes que son vitales para la consumación de la independencia, que son Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Y entonces deciden poner fin a una lucha armada de 11 años y deciden llevar a buen término la lucha de la independencia. Y entonces este personaje llamado Agustín de Iturbide le dice a Guerrero, ¿sabes qué? Vamos a vernos, vamos a sentarnos, vamos a ver de qué forma podemos sacar este barco a flote para que se pueda dar luz al movimiento de independencia. Y entonces deciden reunirse y lo que es el famoso abrazo de Acatempan es con el cual sellan este pacto entre las fuerzas insurgentes y las fuerzas que comandaba Agustín de Iturbide. ¿Alguien sabe cuál fue el nombre del ejército que se creó con la unificación del ejército insurgente y la unificación de esta parte del ejército realista que comandaba Agustín de Iturbide? ¿El trigarante? Ejército trigarante, muy bien, o ejército de las tres garantías. ¿Y qué representaban estas tres garantías? A ver, Jesús. Tania.
No, Aislinn. Bueno, ahí les va. Estas tres garantías eran, número uno, la religión católica. ¿Sí? Es decir, preservar la religión católica. Que la religión católica siguiera siendo la única religión dentro del territorio independiente. El segundo punto, la segunda garantía, era la unificación del territorio, es decir, la unión. Y por último, la tercera garantía, la independencia. Entonces, bajo la garantía de la religión, unión, independencia, se forman las tres garantías. Entonces, ¿qué pasa? Al darse el regreso de la Constitución de Cádiz y al darse esta situación de no opresión, no tortura, hay un cambio dentro de España y se dan las elecciones, ¿sí? Se dan las elecciones y también hay cambios dentro de el virreinato de la Nueva España. Calleja deja de ser virrey y aparece un nuevo personaje que se llama Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue era de corriente liberal y Juan O'Donoghue apoyaba el hecho de que se hiciera una nación independiente. Juan O'Donoghue podríamos decir que nada más llega a la Nueva España para aceptar que el territorio tenía que ser independizado. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya llegamos al año de 1821, ¿sí? Juan O, comilla, Donoghue. Y entonces, ¿qué pasa? Pues al darse cuenta O'Donoghue que tanto los realistas como los insurgentes querían la independencia, dice, pues ni modo, pues si es lo que quieren, pues independencia van a tener. Y entonces decide hablar con Iturbide y se pacta el Tratado de Córdoba, los tratados de Córdoba en Veracruz, con los cuales se da por aceptada el triunfo de los insurgentes y con ello se acepta la independencia de México. ¿Ok? Y entonces el día 27 de septiembre de 1821, 27 de septiembre de 1821, se da la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y un día después, el día 28 de septiembre de 1821, se firma el Acta de Independencia, con el cual da inicio el Imperio Mexicano. Entonces, hasta aquí, una reflexión. Nosotros lo que celebramos hace 10 años no fue la independencia de México. Lo que celebramos hace 10 años fue el bicentenario del inicio de la independencia. Nosotros todavía no tenemos 200 años de ser una nación independiente. Nosotros apenas el próximo año, el 27 de septiembre, el 28, 27, 28, vamos a poder celebrar la independencia de México. Esta fecha es cuando realmente vamos a celebrar nuestra independencia. Vamos a cumplir 200 años de ser un territorio independiente. Porque, ¿qué pasó? ¿Qué día se firmó? 1821, hija. 1821. 28. 1821. Sí, es el año, pero la Se fecha. firma el 28 de septiembre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que reclama el gobierno español? El gobierno español reclama que Juan O'Donoghue no estaba capacitado, más bien dicho, no tenía la voluntad para poder firmar este acuerdo. Y por lo tanto, ellos no le daban la validez. ¿Sí? Ese fue el argumento mientras estuvo Fernando VII en el poder. Y por ello no reconoció España nunca
durante el gobierno de Fernando VII, nunca aceptó la independencia de México. Tuvo que morirse Fernando VII para que se reconociera la independencia del territorio. ¿Por qué? Porque de 1821 hasta la muerte de Fernando VII, es decir, pasaron más de 10 años, que España no quitó el dedo del renglón y que intentó varias veces conquistar de nueva cuenta el territorio nacional. Pero aquí apareció un personaje que les digo yo que muchas veces lo tachamos como un personaje que fue un villano, cuando en realidad fue un héroe, y estamos hablando de Antonio López de Santana. Santana defendió el territorio no solo de los españoles, Santana defendió el territorio también de los franceses. ¿En cuándo? Cuando fue la famosa Guerra de los Pasteles. ¿Ok? Retomo. Entonces, en 1821 es cuando se da la independencia, es decir, inicia el camino de una nación independiente. Ya somos independientes, ya la lucha termina y hay un nuevo gobierno que es el Imperio Mexicano. Ahora sí ya es México, está el Imperio Mexicano. Y hasta ese momento nos vamos a regir por la Constitución de Cádiz, hasta que llega el momento en que al ser imperio, pues necesitamos un emperador. ¿Y quién creen que fue el emperador de México? Primer emperador de México. Pistas. Pacta la unión del ejército trigarante. Dime, Glenn. El que ya mencionaron antes con el que se juntó. ¿Pero quién es? Agustín. Agustín de Iturbide, exactamente. Agustín de Iturbide es nombrado primer emperador de México. Y aunque en un principio todo el mundo estaba de acuerdo, los insurgentes principalmente estaban de acuerdo, en un año empiezan a buscar la manera de tumbar el imperio de Iturbide. ¿Quiénes? Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, como los principales promotores de la caída del imperio de Agustín de Iturbide. Pero antes de que caiga Iturbide, Iturbide dice, señores, necesitamos una nueva constitución, porque nosotros ya somos independientes, ya no somos parte de España. Entonces la Constitución de Cádiz no tiene vigencia para nosotros. Entonces hay que hacer una nueva constitución. Y entonces se empieza a planear la Constitución que años más adelante, en 1824, se va a cristalizar con la Constitución de 1824. Nuestra primera Constitución ya como un territorio independiente. ¿Okay? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el nombre de las 3 etapas de la independencia de México? ¿Quiere fechas, maestro? No, no quiero fechas. Quiero que me digan cómo se llamaron las 3 etapas. Iniciación. Me sé el de la segunda y la tercera, pero no me sé el de la primera. A ver, ¿cuáles son? De la primera no lo sé. De la segunda es la organización que vimos ayer y la de hoy que es la resistencia. Muy bien. Segunda Sí, y tercera. La primera no la sé. de iniciación, ¿sí? La primera es la organización. De Maestro, y la organización, última que no es segunda. con... Tumbación es una. La segunda es con Morelos, que es organización, ¿sí? Y la resistencia es la de Iturbide, de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, y también podríamos llamar la etapa donde aparece Francisco Javier Mina. ¿Cuál era la primera?
Podríamos llamar que es la etapa de iniciación. Luego, organización, Ajá. resistencia. Y hasta ahí. ¿Ya está ahí? Ok. Sí, por eso dije son 3. ¿No la última es consumación? No, pero solo llega hasta 3. Es que ya la consumación es cuando ya, no, también Acaba. es consumación, pero si nos hablamos de etapas, ¿sí? A esta etapa es la etapa de la resistencia. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, resisten ante la embestida del ejército insurgente y resisten la problemática de la desorganización que permeaba, sobre todo ante la caída de un capo como fue Morelos. Pero también es válido llamarlo consumación, porque es la etapa en que se finaliza, se consume la etapa de la independencia. ¿Qué podemos sacar de conclusiones de este movimiento, chicos? A ver, ¿quién me dice? Están muy callados hoy, ¿eh? No están participando mucho. A ver, Eduardo, ¿qué conclusión sacamos? Maestro, no sé si todo lo que está, pues lo que nos está diciendo está en un libro, porque cuando estábamos bueno, en mi caso con el maestro Eric, nos daba como que un tipo libro virtual y así todos oíamos la lectura y ya cuando nos preguntaba, pues le dábamos las características o lo que nos estaba preguntando. No sé si convendría mejor que nos diera, ajá, la lectura virtual, ya Como para que tipo la de sigamos. investigación. ¿Podemos hacerlo así? No, yo no tengo ningún problema. Les doy la información. Ustedes Ajá. leen y ya Sí, después, maestro, ya mejor. después ustedes, ahora sí que... Ajá, porque hace cuenta que ahí el maestro nos preguntaba y como seguíamos la lectura, ya le podíamos responder. Y así se nos quedaba más rápido la Bueno, información. ahora aquí lo que yo voy a hacer es que les voy a dar la lectura. Les voy a dar la lectura y lo único que voy a hacer es que en clase voy a estarles haciendo preguntas. Yo no voy a seguir la lectura durante la clase. Ok. Porque esa va a ser una tarea que ustedes van a hacer. Se supone que van a tener tiempo para que lean y preparen el tema. Y ya cuando yo esté dándoles la clase, ustedes ya puedan participar y sepan de qué estamos hablando. Eso me parece fantástico. No tengo problema con ello. Pero Sí, realizar de hecho, bueno, en mi caso se me haría más fácil seguir, bueno, leerlo ya para que Sí, por no eso nos te voy a quedemos dar callados. la lectura, o sea, te voy a dar la información para que tú la leas antes de la clase y ya cuando sea la clase, cuando yo le esté explicando, pues tú ya sepas de qué estoy hablando. ¿Ok? Ah, ok. Si se acaba el tiempo, chicos, regresamos, ¿ok? Acuérdense que Zoom nada más maneja 40 minutos. ¿Sí? Bueno, conclusión, podemos sacar que el movimiento de independencia sufre diferentes etapas. En un principio, la lucha armada, el ideal era separar al Estado de la corona española a manos de los franceses. Y los criollos lo que querían era ver por sus intereses. Querían un Estado independiente, entre comillas, pero que siguiera estando a la orden y a la lealtad de la corona española, en este caso Fernando VII. Pero con la caída de los primeros insurgentes y con el fortalecimiento de la figura de José María Morelos,
es cuando realmente el movimiento de independencia empieza a tener un valor significativo. Que en este caso, ¿cuál es? El que nos mueve hoy en día a decir que somos una entidad independiente, una entidad soberana, una entidad en la cual el pueblo iba a dictaminar quién iba a regir o quién iba a tomar las riendas de la misma población. ¿Sí? Y que no íbamos a depender de una corona como lo buscaban en su momento los insurgentes. Hasta que aparece la figura de Morelos es cuando empieza a cobrar sentido esto de ser una entidad independiente. Y que al finalizar el movimiento, al finalizar la independencia, se van a topar los insurgentes con pared porque van a decir, bueno, ya somos independientes, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Estamos en un territorio donde la población se enfrascó 11 años en luchas, donde la mayoría de la gente vivía en pueblos, donde la mayoría de la gente lo que tenía era de autoconsumo, es decir, que lo que tenía era únicamente para consumirse y no se dedicaban al comercio. No había una industria desarrollada. México en general vivía de la actividad agrícola. Y entonces es cuando hay que empezar a construir un país de cero. Y para ello necesitábamos dinero. Y para poder tener dinero, ¿qué tuvo que hacer México? Tuvo que pedir dinero al extranjero. ¿Sí? México tuvo que solicitar a los países, principalmente potencias europeas, que le ayudara a sacar adelante al territorio. Y entre los países a los cuales les pidió dinero prestado fue a España, a Inglaterra, a Francia, y poco a poco va a surgir lo que es la famosa deuda externa. Nada más para mencionarles que para el año de 1827, la deuda externa de México eran nada más y nada menos que, ahorita les voy a decir la cifra, que son 26.407.000 pesos. Eso era la deuda externa que tenía México de ese entonces, que era bastante dinero. ¿Sí? 26.407.000 pesos. Que este dinero fue el dinero que México le tuvo que pedir prestado a los países europeos para sacar adelante un país. Y obviamente, ¿ustedes saben cómo se manejan las deudas? Cuando ustedes solicitan un préstamo, hay algo que se llama interés. Bueno, creí que era cuando, no pagas tus pagos a tiempo. Exactamente. Se te va agregando a tu historial como que no sé, ¿cómo se le dice? Historial negativo crediticio. Bueno, eso pasas a buró de crédito. Bueno, eso es ya ahorita financieramente. Pero antes no había buró de crédito. ¿Sí? Antes, mientras más dinero les debieras a los países, para ellos mucho mejor. ¿Sí? Pero en este caso, como bien mencionaste, si tú no tienes tú no pagas a tiempo, te van a cobrar algo que se llama interés. Y entonces fue lo que le pasó a México, que México empezó a pedir dinero prestado y no pudo pagar su deuda a tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? Que esta deuda se fue prolongando, se fue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande por la cuestión de los intereses. A tal grado que hoy en día la deuda externa es mucho, mucho mayor y todavía no la terminamos de pagar. ¿Por qué? Porque cada vez solicitamos más y más dinero. Y antes se le pedía directamente a un país. Hoy en día los préstamos van hacia una institución que es el Banco Mundial. Al Banco Mundial es al que se le solicita o en este caso al Fondo Monetario Internacional, a quien se le solicita que nos dé este préstamo monetario. Pero al final de cuentas hay que pagarse. Y entonces esto de la deuda externa ha sido uno de los grandes vicios y de los grandes problemas que ha tenido México. Y es una de las principales barreras o principales problemáticas que va a ser con la cual se va a enfrentar el nuevo gobierno mexicano. Además de una
poca inestabilidad política. ¿Por qué? Porque como les platicaba hace rato, apenas llegó Iturbide, se sentó en la silla y se nombró emperador, todos ellos que apoyaron el movimiento y la unificación, poco a poco fueron diciendo, oye, pues Iturbide como que estorba ahí en la silla, ¿no? Alguien más debería de estar. Y entonces empieza a haber estas revueltas, empieza a haber traiciones que van a provocar... Sí, se supone que estaban juntos en el movimiento. Exactamente. Pero al final, hija, del poder, la ambición, siempre va a terminar por cambiar los planes. O sea, Agustín se volvió malo. No tanto Agustín. Nosotros deseábamos Los que estaban alrededor empezaron a desear el poder. ¿Por qué? Porque veían cosas que no les gustaba. Y también, pues, como diciendo, oye, pues habíamos quedado que íbamos a hacer un nuevo tipo de gobierno y resulta que es lo mismo, nada más le cambiamos la fachada. Porque al final de cuentas era un imperio. Y dentro de los mismos grupos de insurgentes, pues decían, pues se supone que el movimiento era para darnos más fuerza a nosotros y todo sigue estando igual. Los realistas siguen teniendo las mismas oportunidades y muy pocos, creo yo, estaban teniendo la posibilidad de crecimiento. Y te digo, y esto, Aislinn, no solamente va a ser en la etapa de la independencia, ¿eh? En todo lo que vamos a ver de la historia de México, va a ser un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer establecer un tipo de gobierno y todo el mundo se va a querer sentar en la silla. Y donde vamos a tener más traiciones que nunca, va a ser en la etapa de la Revolución Mexicana. Porque todos estos hombres que se habían unificado, que se habían unido a las fuerzas de Madero para sacar a Porfirio Díaz del poder, una vez que sacan a Porfirio, pues van a empezar a ver este choque, sobre todo cuando Madero empiece a incumplir con lo que había establecido en los pactos y empiezan, oye, pues habías dicho que nos ibas a dar beneficios, habías dicho que ibas a apoyar al campo, habías dicho que ibas a darle más dinero a la gente del norte. Y entonces, al no cumplir con todo lo que se había establecido en las promesas, es cuando hay rupturas. Y si lo trasladamos a la política actual, es lo mismo. ¿Qué pasa cuando hay una ruptura con el gobierno? Pues, oye, me dijiste que si llegabas a la presidencia, me iba a tocar un huesito. Es decir, que me ibas a dar, no sé, diferentes puestos en secretarías o me ibas a dar diferentes diputaciones. Al no cumplir con lo establecido, es cuando vienen las molestias y vienen estas rupturas. ¿Sí? Si lo llevamos en el lado de las empresas, ¿sí? Cuando son los famosos sindicatos y hay elecciones o cuando simplemente ustedes, me imagino que a lo mejor en la secundaria o en la primaria donde estuvieron, hicieron elecciones como mes estudiantil, ¿sí? Y empiezan las elecciones y empieza, oye, si yo te apoyo, me vas a ayudar con las tareas o si me apoyan, vamos a crear un grupo para que todos los viernes no tengamos que venir con uniforme. Y entonces, ¿qué pasa? Llega ese grupo al poder y no cumple con lo establecido y toda la gente le va a empezar a dar la espalda. Oye, dijiste que los viernes no íbamos a tener uniforme. Oye, dijiste que íbamos a crear un club de tareas. Oye, esto y esto otro. Y entonces, al no cumplir, vienen estas fracciones. ¿Ok? Bueno, regresamos después de que se cierre la sesión, nada más para el pase de lista. ¿Ok? Y para dejarles una actividad a desarrollar. O le ponemos nuestros nombres aquí en el chat. Pero de todos modos les tengo que decir cuál es la actividad. Y acuérdense que en Zoom nada más son 40 minutos. Ok. Sí, y además aquí me está diciendo que ya queda menos de un minuto. Entonces, si ahorita les doy las indicaciones, me voy a cortar y me voy a quedar a medias. Entonces, de una vez nada más les aviso que cuando se cierre la sesión,